Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Columnas, este espacio de conversación donde estaremos sosteniendo el diálogo sobre un tema cada semana con distintos invitados e invitadas. En este capítulo conversaremos sobre educación, el valor de la educación y su significado simbólico que tiene en particular también el Instituto Nacional para la Sociedad y su aporte en la construcción de los valores republicanos y laicos. Además, los cambios que ha experimentado la educación pública en los últimos años y cómo se ha vivido desde este emblemático establecimiento. Y bueno, para conversar sobre este tema tenemos a una invitada muy especial. Ella es Sandra Aravena. Ella lleva 16 años en el Instituto Nacional desde el año 2009 exactamente. Se ha desempeñado como profesora de aula de música, jefa del departamento de música, inspectora general y actualmente es la rectora de este establecimiento. Sus estudios son de profesora de Estado en educación musical en la UNCE, con mención en folclore. Además, tiene un diplomado en evaluación de aprendizajes y un postítulo de convivencia escolar de la Universidad de Chile. Y además, un postítulo de gestión educacional de la Universidad Alberto Hurtado. Sandra, bienvenida a Entre Columnas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto. Gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar de educación pública y en especial, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional. Sandra, partamos conversando un poco más en general. ¿Cuál fue tu interés o cuál es tu motivación y de dónde nace también tu vocación por trabajar en educación y específicamente ahora también en educación pública? Mira, en mi familia siempre estuvo muy ligada a la educación. Mi tía Filomena era profesora normalista. Entonces yo desde niña la vi a ella trabajar. Ella trabajaba mucho en la casa, digamos, después que cumplía su jornada, ella preparaba mucho material para los niños. Ella después se especializó en lenguaje y en educación diferencial. Entonces yo ayudaba mucho a mi tía a elaborar material para los niños, sobre todo para la lectoescritura. Entonces en mi casa era como una segunda escuela, porque recibía muchos niños que les costaba aprender a leer, por ejemplo. Entonces yo ayudaba a mi tía a que las chicas, porque era una escuela de niñas en Renca, entonces las chicas ella las llevaba después de la jornada y yo les ayudaba a leer, a aprender a leer. Y yo debo haber tenido en ese tiempo, era muy niña, debo haber tenido unos 12 años. Entonces, esto como de ser maestra tan chica, como que fue sembrando en mí ese bichito de la vocación por ser profesora. Mi tía también era folclorista. Ella hizo muchos estudios con la Margot Loyola. Ya, perfecto. Estudios de folclore. Por lo tanto, yo siempre la vi a ella tocar la guitarra, tocar la cueca, las tonadas. Entonces, eso ella me lo traspasó, ¿no es cierto? Como una herencia de ella y me regaló una guitarra. Yo tenía 10 años cuando ella me regaló su guitarra y todavía me acuerdo que era una guitarra tizona. Así que yo ahí en esa guitarra aprendí a tocar guitarra, bien autodidácticamente, con un libro que tenía ella. Con los acordes, me imagino. Sí, tenía un libro de afinaciones y venían muchas canciones que eran como típicas del folclore chileno, entonces fueron como las primeras canciones que yo aprendí a cantar y a tocar. Y bueno, ya llegaba la adolescencia, en un Chile donde era bastante difícil, no como ahora que está este tema de la gratuidad para los chiquillos, y acceder a la universidad, digamos, con una facilidad de no endeudamiento de por vida. La década de los 90 era una década difícil. Entonces, yo no pude entrar a estudiar al tiro. Ya estuve trabajando un tiempo, yo era la telefonista del Hospital Barros Luco, del Hospital Infeccioso. Y estuve mucho tiempo ahí, después pasé a hacer un trabajo administrativo. Y estuve ahí como 4 años, hasta que se abrió una beca en las municipalidades para jóvenes que quisieran insertarse, digamos, a estudiar en la educación superior. Y ahí postulé y gané esa beca y en ese tiempo se daba la prueba de aptitud académica. Claro, a mí también me tocó dar la prueba de aptitud académica. Y entré a estudiar pedagogía en química primeramente. En química. Sí, pedagogía en química. ¿Y eso en qué universidad fue, Sandra? En la Universidad Metropolitana de Ciencias. Ya, en la UNCE también. Y bueno, esa facultad quedaba al ladito de la Facultad de Música. Ya, perfecto.
Y ahí, como pasábamos muchas horas en el laboratorio, veíamos como todos los chicos que salían a tocar y como Claro. que eso me tiraba y me tiraba. Y una compañera me dice, al final de ese año, me dice, ¿por qué no vas ahí a currículum y pides un cambio de carrera? Porque ella me veía que yo sufría como mucho en química y yo me llevaba una guitarrita chiquitita, me acuerdo, que los laboratorios eran muy largos, a veces eran toda una tarde hasta las 8 de la noche. Entonces yo mientras miraba un experimento tocaba una canción. Entonces me decía, no, tú estás puro dando la hora aquí, te tienes que ir a música. Y pedí el cambio y me cambié a la Facultad de Música. Se pudo hacer y se hizo el cambio. Sí, y ahí empecé a estudiar la carrera de Pedagogía en Educación Musical. Perfecto. Y ahí se mezclaron estas dos cosas, ¿no? Esto de cuando niña ayudar a leer a otras personas y también esto de aprender folclore, aprender música. Y se mezclan estos dos intereses que tienes tú de niña y los llevas a tus estudios formales. Sí, yo siempre quise ser profesora. Ya. O sea, yo sabía que que esa era la vocación. Claro, mi madre era muy retractora de eso porque ella decía que los profesores ganaban poco. Era un tema económico. Era también. Un tema económico. Un miedo al... Claro, un miedo al fracaso. Y incluso cuando entré a estudiar música, mi mamá estuvo mucho tiempo enojada conmigo porque me decía, no, es que, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Te vas a morir de hambre? Sí, porque además ser músico en Chile es muy difícil, muy ¿no? Difícil, o sea, muy no me difícil. refiero a la carrera de estudiar pedagogía en música, sino me refiero a dedicarse a la música. Es muy complejo, es difícil. Y nosotros también en otro capítulo conversamos con un músico profesional, pero claro, él también nos contaba esas anécdotas de que ser músico es difícil en Chile. Entonces me imagino que también para la familia ver que tú te acercabas también a ese mundo era un poco dudas, reticencia, me imagino. Exacto, sí, mi madre era más tradicional, o sea, ella hubiera querido que yo hubiera sido, no sé, abogado, médico. Unas carreras más clásicas. Más estable, con mayor estabilidad. Y bueno, y también el currículum de música iba hacia la electividad, entonces había mucha incertidumbre como del campo laboral. Y cuando sales de la universidad, Sandra, ¿a qué es lo primero que te dedicas? ¿Fuiste a algún colegio a trabajar? ¿Cómo fue esos primeros años trabajando, saliendo ya de la universidad? Mira, cuando salgo de la yo empecé a trabajar en la universidad ya en el tercer año, empecé a hacer algunas clases particulares, así daba unas clases de piano a niños pequeños. Y después ya me llaman un compañero me llama para que le haga un reemplazo en un colegio en Renca. ¿Ya? Era un colegio particular subvencionado, chiquito, en medio de una población. Y ahí empiezo a trabajar, ya en el cuarto año. Empiezo a trabajar con niños de séptimo, de sexto, séptimo y octavo. Empiezo a dar clases de música. Después de ahí me voy a otros colegios del sector subvencionado a hacer talleres, básicamente talleres de música, talleres de guitarra, talleres de piano. Y ahí estuve un tiempo corto, como 2 años, trabajando en diferentes colegios del sector subvencionado. Hasta que llegó otro compañero, me llama que haga su reemplazo en la Municipalidad de La Reina. Ah, ok. Y ahí me voy a un liceo grande, que era el Confederación Suiza de La Reina. Municipal. Claro. Y ahí empieza, digamos, mi relación con el mundo de la educación pública, de la educación municipal. Y ahí estuve un tiempo, vino un ajuste por una ley que salió en esos años de titularidad, así como la ley que se ha ido, digamos, presentando cada ciertos años, vuelve esa ley de titularidad a presentarse en sala. Y ahí salgo y me voy a unas horas que me dejan en la Municipalidad de Santiago, en un colegio que también se llamaba de la misma manera, Liceo Confederación Suiza, pero de la Municipalidad de Santiago, que quedaba acá cerquita, en el sector de Lira con ¿cómo se llama esta calle? 10 de Julio. Ah, perfecto, ya. Sí, General Urriola es una calle cortita que hay ahí. Sí. Ahí estuve hartos años trabajando, implementando la asignatura de música. Yo llegué ahí, la directora me recibe y me dice, mire profesora, aquí yo la voy a tener a prueba, unos 6 meses me dijo, porque aquí si no, yo cancelo la asignatura y me quedo solamente con artes visuales, porque no hay profesores que encanten los chicos y que sea un electivo que realmente tenga un número de estudiantes importante como para darlo. Claro, que valga la pena también.
Así que ya el primer año se recuperó, digamos, la cantidad de niños por sala, que ella me pedía por lo menos un poco más de 20 alumnos por sala de la electividad. Y empezamos a trabajar, se implementó la sala de música, nos trajimos un piano del municipal, lo reparamos y ahí empezamos a implementar una sala de educación musical con instrumentos, con material de trabajo para el taller de ORF, por ejemplo. Y ahí estuve un tiempo largo trabajando, como 6, 7 años. Yeah. Y luego postulo, se abre un concurso público para el Instituto Nacional y postulo y gano las horas de educación musical en el Instituto Nacional. Eso fue el 2009. Eso fue el 2009, por concurso público. Sí. ¿Y cómo ha sido estos años, Sandra, en el Instituto Nacional? Tal vez los primeros años, ¿cómo fue eso de irse para allá? Porque igual el Instituto Nacional, más allá de cómo uno lo ve desde fuera, también es un instituto emblemático, es una institución, ¿no? Entonces, estar ahí para muchos niños en su momento era un peldaño importante para seguir avanzando en la educación y mejorar tal vez sus condiciones. Y me imagino que tal vez visto desde los profesores en este caso, también estar ahí puede ser una situación, no sé, beneficiosa o verlo como un desafío profesional también. No sé cómo lo viste tú en esos primeros años cuando llegaste al Instituto Nacional. Mira, bueno, yo creo que la aspiración de todo profesor o de los profesores que apostábamos por la educación pública, yo por lo menos veía el Instituto Nacional como un desafío importante para un profesor que se dedicaba a hacer educación pública. El colegio más republicano de esta nación, ¿no es cierto? El colegio donde tú tenías más cantidad de alumnos de todos los lugares de Santiago. Claro, más diversidad y también de ahí en Chile, la sala. porque y todavía sí, no en la cantidad que había antes, pero chicos que se venían de regiones a estudiar al Instituto Nacional, ¿no es cierto? Que las familias hacían grandes esfuerzos porque sus hijos vinieran al instituto de todas las partes, del norte, del sur. Yo tenía niños de Valparaíso, de las en Parral, de las legiones aledañas, acá de Talca. Entonces, era un sueño poder hacer clases como en un mini Chile, ¿no? Donde iban a estar todas las clases sociales, todos los pensamientos, todas las realidades culturales. Entonces, bueno, era un desafío para mí llegar al Instituto Nacional. Yo llego al Instituto Nacional que todavía tenía muchas rememoranzas antiguas, ¿no es cierto?, de un instituto que había mucha disciplina, mucho conductismo todavía. No se aplicaban, no había una renovación todavía de la mirada de un mundo educativo más inclusivo. Había mucha selección. Y bueno, y los profesores también en su mayoría eran hombres. Claro, entonces era un poco más rígido todo, era más tradicionalista, por decirlo de alguna forma. Muy tradicionalista, muy conservador. Yo recibo, me acuerdo todavía mi primera jefatura, los estudiantes todos con su corbata, con su insignia, con su vestón, todos con el pelo corto, claro, peinadito. El presidente de curso era como un mini presidente. Ya todos lo respetaban mucho, él tenía deberes y obligaciones, era tu mano derecha, él se encargaba del libro, por ejemplo, se encargaba de pasar la asistencia, se encargaba de ordenarte el curso, de que la pizarra estuviera limpia, o sea, había mucha cosa ahí de disciplina, ¿ya? De disciplina para empezar una clase. Entonces, era un mundo como yo decía, como de viejos chicos. Claro. ¿Y eso cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Porque tú llevas 16 años, has pasado por distintos roles, ¿cierto?, dentro del Instituto Nacional, y ahora ya eres la rectora de este establecimiento. Entonces, viendo un poco la evolución desde que llegaste y viste esa situación, esas realidades que pasaban ahí, con el paso del tiempo, ¿cómo lo observas y qué sientes ahora que estamos enfrentados a esta situación de un Instituto Nacional 2025, por decirlo de alguna forma? Mira, yo creo que el instituto, a pesar de que viene de una tradición,
republicana, yo diría que se conserva eso de que es la muestra y representa un Chile, con todas las vivencias que uno puede tener desde la mirada social. Entonces, en un Chile que también cambia, ¿ya? Yo podría decir que también después del estallido social uno ve que hay otro Chile, claro, ¿ya? Que no puede uno desconocer que ahí eso sentó un precedente importante en la vida democrática del país, porque veníamos con un modelo, diría yo, con un sistema de hacer política que era desde los políticos, que escuchaban muy poco. Estábamos muy excluidos los ciudadanos, digamos. Exacto. Desde el mundo político hacía política, como yo digo, política de laboratorio, muy lejana a lo que era la ciudadanía. Entonces yo creo que eso fue un golpe importante para la clase política, ¿ya? Y yo creo que eso también se vio en el colegio, porque era un colegio que, claro, podía uno pensar que funcionaba así como un relojito, pero debajo de ese funcionamiento, de esa disciplina, de esa normativa, abajo había muchas necesidades que estaban ocultas. Claro, y que no estaban siendo cubiertas esas necesidades también. Algunas, me imagino. Yo creo que más que cubiertas, escuchadas, ¿ya? Entonces es un instituto también que se ha ido abriendo al mayor diálogo de la comunidad, a escucharse más. Y eso yo lo rescato, ¿ya? Ha sido bueno, ¿ya? Es difícil en el sentido de que, claro, tú te tienes que dar más tiempo, porque tienes que tratar de escuchar a todos. Y uno tiene que tratar de llegar a acuerdos y a consensos que nos permitan, ¿no es cierto?, ir avanzando, manteniendo un instituto que tampoco quiere abandonar sus tradiciones. No, claro. Entonces hay que ir jugando ahí un poco entre cómo modernizamos el instituto sin abandonar la esencia misma del instituto. Sí, claro, porque igual el Instituto Nacional, al igual que muchos establecimientos, están viviendo distintos cambios y van a vivir un par de cambios más todavía, porque se está implementando este sistema de la nueva educación pública, en donde los colegios municipales pasan a pertenecer al Ministerio de Educación en estos servicios locales de educación pública. En el caso del Instituto Nacional va a ser parte del servicio local Santiago Centro, y eso implica un cambio también, va a tener algunos cambios administrativos, pero aparte de eso, también el Instituto Nacional ha vivido estos cambios que son bien simbólicos. O sea, el hecho de ser mixto ahora y que reciba mujeres, lo que usted comentaba también, esto de que cuando usted llega, casi todos los profes eran hombres, me imagino hombres un poco más mayores, más conservadores. Ahora me imagino que ha cambiado un poco también el equipo docente, y también el currículum en estos años también ha ido introduciendo otros ingredientes que son importantes también, como lo que comentábamos antes de empezar a grabar, esto de lo socioemocional, que también se ha ido metiendo y va generando también otras conversaciones dentro del currículum y dentro de la formación académica. No, de todas maneras, nosotros tenemos un currículum que yo diría que es un lujo para la educación pública, porque es un currículum muy nutrido, que se complementa también con una área de extensión, que nosotros tenemos un centro de extensión académica, que es un área de extensión académica que tiene más de 48 talleres y academias en todas las áreas: ciencia, artes, matemática. Entonces, los estudiantes pueden fortalecer el currículum a través del área de extensión educativa. Entonces, es un currículum que yo diría que está a un nivel en que los niños entran a una exploración ya como de la educación superior. Y eso también hace que el institutano y la institutana esté mejor preparado para enfrentar una educación superior. Claro, y el hecho de que sean 48 alternativas también te permite explorar con mayor diversidad la vocación que pueda tener cada uno de los estudiantes. Exacto, y hay un plan diferenciado cuando implementa el ministerio las áreas diferenciadas del currículum. Nosotros tenemos 20 áreas diferenciadas para tercero y cuarto medio, donde los chicos pueden hacer su electividad.
de exploración y profundización del currículum. Entonces, yo diría que es un currículum de lujo, porque es un currículum bastante abierto y que realmente a ellos les permite hacer una electividad. Una electividad exploratoria real, o sea, no es que uno les entregue paquetes amarrados. Entonces, eso también los chicos lo han ido valorando y ellos también van trabajando la autonomía, ¿ya? Y yo creo que eso es el área curricular es una de las áreas más desafiantes para el Instituto en Educación Pública. Sandra, y entrando a un tema que siempre es complejo de abordar para el Instituto Nacional, que han sido estos focos que algunos estudiantes producen actos de violencia, algunas protestas que a veces se exceden un poco, que han habido distintos casos, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo viven ustedes dentro del Instituto Nacional y cómo observan que eso se va también controlando y se va tratando de mejorar y se va tratando también de escuchar algunas demandas que hay de los estudiantes que pueden ser legítimas, ¿cierto?, y que no lleguen al punto de un acto violento? Mira, yo creo que de parte de las demandas de los estudiantes y como en relación a lo que yo te venía diciendo, yo creo que también, y lo conversábamos anterior a esta entrevista, los diferentes alcaldes, bueno, si bien la educación, dependiendo del municipio, o sea, la educación municipal, siempre ha tenido sus nudos, Claro. ¿ya? Pero yo creo que los diferentes alcaldes en Santiago han tratado de ir entendiéndose con los centros de estudiantes y ir trabajando diferentes protocolos. Yo lo que veo en estos 16 años, que yo puedo decir que estoy, y de los 25 años que llevo en la comuna, yo creo que en el diálogo con los estudiantes se ha ido avanzando, ¿ya? Y yo te estoy hablando desde la Revolución Pingüina hasta ahora. Claro. Lo que pasa es que yo creo que, claro, las demandas de la educación pública siempre van a ser muchas, porque nosotros también tenemos una gran cantidad de estudiantes que llegan a nuestros liceos y escuelas. Entonces, evidentemente, Santiago no es una comunidad menor, son 44 escuelas y liceos, y que todas tienen necesidades que cubrir. Entonces me imagino que para los diferentes alcaldes, sobre todo en materia de infraestructura, donde yo creo que el Estado se hizo un poco al lado, dejar todo eso en manos de los municipios, evidentemente que eso excedía las capacidades que tenía la educación municipal. Claro, ahí hay un déficit que... Exacto. Que de hecho el ministro Nicolás Cataldo lo ha comentado un par de veces también en distintas intervenciones, que es un tema que el ministerio lo ve como prioridad, ¿cierto? Ir mejorando la infraestructura, porque hay mucha infraestructura que ya con el paso del tiempo está muy deteriorada, y en otros colegios incluso hay que construir nueva infraestructura porque ya la infraestructura antigua simplemente ya no da. Entonces, y en Santiago también hay un caso particular, y es que hay muchos establecimientos que son un poco, ¿cómo decirlo? Son establecimientos que tienen una infraestructura antigua, pero que hay que restaurar, que hay que trabajarla de otra manera. No se puede, por ejemplo, pensar en demoler, no sé, el INBA o una parte del Instituto Nacional para construir algo nuevo, sino que hay que trabajarlo de otra manera y que tiene otros caminos también. ¿Cómo observas también esa parte, ¿no? De que hay mucho que rescatar de historia también? Estamos, de hecho, en un colegio, nosotros ahora grabando este podcast, que era un colegio muy antiguo y que se restauró. Ahora es un centro cultural, ¿cierto? El Centro Cultural Matasur. Y también hay que hacer ese tipo de cosas también. O sea, trabajar la infraestructura de distintas maneras. ¿Cómo lo ven en el Instituto Nacional eso? Porque es una demanda en Santiago, es una demanda en Chile, y en el Instituto Nacional también me imagino que hay demandas respecto de infraestructura. Sí, mira, por eso te digo, las demandas de infraestructura a lo largo de estos años, yo creo que se han ido recogiendo y se han ido trabajando con los diferentes alcaldes y los diferentes gobiernos. Nosotros el año pasado inauguramos el sector 2 del Instituto Nacional, con 58 salas totalmente remodeladas, nuevas, esas salas que existían antes empotradas Claro. con los bancos empotrados al piso y los sillines estos incómodos de los chicos, todo eso se sacó, y ahora hay salas modernas con mobiliario nuevo, movible.
Bueno, otra cosa es que los chicos también tienen que cuidar Claro. todo lo que es infraestructura, y en eso tenemos que ir trabajando con ellos periódicamente, reforzando esa parte, porque también la infraestructura te colapsa si es que no hay un cuidado de Claro, ella. sí, hay que mantenerla. Pero yo creo que por eso te digo, yo veo que hemos ido avanzando, ¿ya? Evidentemente la comunidad es gigante, somos 3.400 estudiantes, tenemos 2 jornadas, y el uso de la infraestructura yo diría que es sobreexigido por la cantidad que somos en esa comunidad. Pero hemos ido avanzando y tenemos en proyecto la remodelación del sector 1. ¿Ya? Eso tiene que ahora, bueno, vamos a tener El que verlo sector 1 con... es como el más histórico, el más antiguo. El sector 1 es el más histórico, pero el sector 1 es similar al sector 2, pero ahí hubo también una intervención de ex estudiantes años atrás que tenían un proyecto que se llamaba Sala por Sala. ¿Ya? Entonces hubieron de las salas del sector 1 hubieron salas que se remodelaron. Ah, ok. ¿Ya? Pero claro, todavía existe el tema del mobiliario que está empotrado. Entonces eso es lo que... ¿Y con eso ustedes qué piensan? ¿Piensan tomar ese mobiliario, sacarlo, cambiarlo por algo nuevo, o ese mobiliario dejarlo en algún lugar como una especie de recuerdo, no sé cómo? Sí, se creó un proyecto del taller de patrimonio, Ya. que hay una sala que se dejara patrimonial, o hay ok. un rescate ahí patrimonial, sí, eso está. Pero no, la idea es hacer un instituto, digamos, moderno. Acorde a los tiempos Acorde también. a los tiempos y al trabajo también que requiere el aula hoy día, ya que es un trabajo más colaborativo. Claro. Para Entonces, que de los repente niños- hay interacciones que se hacen en la sala dependiendo de Sí. la asignatura, en que hay que moverse, hay que cambiar la silla, Obviamente, y sí. el mobiliario empotrado no lo permitía. No, pues el trabajo colaborativo debe ser una sala que esté adaptada, ¿no es cierto?, a que los estudiantes se puedan movilizar, Claro. desplazar, trabajar en grupo. Sí. Así que bueno, y eso también, en la remodelación de la sala, nos llevó a que los alumnos por sala, en sala de clase, nosotros teníamos 45 hasta 46 estuvo. Cuando yo llegué al instituto yo tenía cursos de 46 estudiantes, 45 estudiantes. ¿Y eso era con un solo profesor para eso? ¿O Claro, habían dos profesores? No, un solo Un profesor. solo profesor con Y 45 hoy día, estudiantes. claro, y hoy día tenemos hasta 35 estudiantes. Que es un poco más manejable. No, y eso te optimiza mucho más los tiempos pedagógicos también para Claro. trabajar con los chicos, para las retroalimentaciones que hay que hacer con los estudiantes. Entonces, yo diría que es un mayor tiempo pedagógico para cada estudiante. Y eso hace que el aprendizaje también sea más significativo para los chicos, porque Claro. ya no es tan impersonal. Ya el profesor tiene más tiempo para trabajar con sus estudiantes. Ya no tiene tanto grupo, sino que puede supervisar el aprendizaje en los tiempos que tenemos para hacerlo, porque hay asignaturas que tienen 90 minutos nomás Sí, claro. por semana. Bueno, y hablando también de infraestructura, el Instituto Nacional hace un par de años, ¿cierto?, remodeló una parte importante de su infraestructura, que era este centro cultural, ¿no? El Seina, que se conoce. Las catacumbas. Las catacumbas también le decían, ¿no? Que se Sí. remodeló completamente y ahora es un espacio abierto a la comunidad. Entiendo que tienen también un convenio con el Cine Arte Alameda, que se quemó durante el estallido, y que hay algunas cosas del Cine Arte Alameda trabajando ahí. También hay obras de teatro y una cartelera cultural súper variada también. ¿Cómo se relaciona el Instituto Nacional con su centro de extensión? ¿Cómo lo hacen ahí ustedes? Sí, efectivamente ese fue un proyecto que logró, digamos, éxito, porque era un proyecto que venía mucho tiempo el trabajo de convertir esas catacumbas en algo para el instituto. Ahora, evidentemente que el CEINA, el Centro de Extensión del Instituto Nacional, tuvo que entrar en una licitación y en un convenio externo, porque es una infraestructura que requiere de una administración que pueda mantener eso, Claro. ¿ya? Y que pueda darle vida también. Nosotros tenemos acceso al CEINA con proyectos pedagógicos importantes.
Ahí nosotros hacemos nuestra Semana de la Ciencia, los congresos de ciencia, los congresos de humanidades. Ahora los chicos del centro de estudiantes tienen un conversatorio con los presidenciables, por ejemplo. Todo eso nosotros tenemos acceso a la planificación con SEINA y a reservar, ¿no es cierto?, para nuestras actividades institucionales el uso de esas dependencias. Claro, además de todo lo que se hace ahí, por cierto, que son cosas más abiertas a la Sí, comunidad. hace poco tuvimos una reunión con la directora del Cine Arte. Con Rosel, ¿o no? Sí, y estuvimos Rosel Ford. ahí, exactamente. Ella muy abierta, ¿no es cierto?, a que el cine sea también una herramienta pedagógica fuerte. Y ahí estamos tirando líneas yo diría que para proyectar el cine hacia la pedagogía en aula y sacarle mayor provecho a eso. Y dentro de las academias y lo que Incluso, hablábamos hace un rato atrás. Sí, perdón. Incluso ¿Sí? tenemos un proyecto muy bonito que es el cine al aire libre. Ah, ok. Entonces estamos viendo cómo le damos forma a eso para que el próximo año tengamos estas temporadas de cine al aire libre para la perfecto. comunidad. Eso dentro de las dependencias del Instituto Nacional. Dentro del Instituto Nacional. Ya, perfecto. Así que ahí estamos en ese proyecto que me pareció muy interesante y eso lo estamos viendo Yo creo que ha sido un aporte, a pesar de que la comunidad siente que SEINA debiera ser absolutamente del instituto. Ah, ya. Hay gente que tiene esa postura, digamos. Sí, la comunidad en general quisiera que SEINA fuera exclusivo del Instituto Nacional. Yo creo que esas son conversaciones que tenemos que tener con el SLEP también. Claro, con el servicio local que entra en operaciones en enero, un par de meses. Claro, porque todavía hay muchas dudas de cómo vamos a ser traspasados, cómo se van a traspasar todas las dependencias que tiene el Instituto Nacional. Así que bueno, esas son reuniones que tenemos que tener con la directora del SLEP. Pero si bien yo acojo esa necesidad de la comunidad, también no puedo dejar de entender que el tener convenios externos también son un aporte a la educación pública. Claro, porque abren también el espacio. Pero por supuesto. Y lo que tú comentabas, porque le da vida también, o sea, que todos los días hay algo diferente, de repente en el día hay 2, 3 cosas súper interesantes en el SEINA, la gente se acerca ahí. Eso también creo que es valioso. Y yo creo que el instituto también, uno no puede pensar que la comunidad educativa es solamente los estudiantes que están ahí, sus familias, sino que la comunidad educativa... Vincularse también con el entorno, claro, con el entorno. Y nosotros tenemos un entorno que tiene que ver con la ciudadanía que es el casco histórico, ¿no es cierto? El casco histórico, o sea, la vinculación que ustedes tienen alrededor es la Casa Central de la Universidad de Chile, la moneda, los ministerios, principales ministerios, etcétera, y también, por supuesto, los barrios históricos de Santiago Centro. Exactamente. Entonces yo no lo he visto tan negativo el que SEINA sea, ¿no es cierto?, un mano a mano. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir de enero del próximo año, cuando el Instituto Nacional ya sea parte del sistema de educación pública y vuelva a las manos del Estado, ¿cierto? Sí, yo, soy siempre positiva, pienso positivo. Va a ser un cambio fuerte, pero yo creo que eso tiene yo rescato un valor en eso. Y es que la educación pública vuelve a ser más pública. Claro. Entonces, quiero pensar y quiero creer que en esa mirada, ¿no es cierto?, vamos a ir avanzando y enriqueciendo todo lo que nos falta. No quiero pensar al revés, ¿ya? Porque siempre la mirada pública va a ser una mirada más inclusiva. Claro, ¿ya? Sí. Para eso está, digamos, lo público, para el todos, el todo para todos.
Claro que sí. Bueno, y por ahí cerrando, Sandra, que se nos pasó volando el tiempo conversando, Sí. ¿qué le diría usted a las personas que en este momento quieren dedicarse a la pedagogía o que quieren dedicarse a la educación? Tal vez hablarle a esos jóvenes que tienen 18, 17 y están pensando también sumarse a una carrera de pedagogía. Bueno, mira, yo creo que hacer pedagogía hoy día, claro, es un desafío importante, porque creo que también en nuestra sociedad, lamentablemente, las corrientes del individualismo han avanzado y han ganado mucho terreno. Hoy día nosotros es raro que nos paremos desde lo colectivo. Yo creo que se ha dejado de hacer ese trabajo de lo colectivo. Entonces yo creo que hoy día es un desafío para cualquier joven recuperar lo territorial, lo colectivo, lo colaborativo. Y yo creo que en educación es eso lo que nos desafía, sobre todo en la educación pública. Entonces yo invitaría a los jóvenes, porque hay nuevos jóvenes y muchos jóvenes que requieren de esta interacción con profesionales y con profesores que realmente quieran de vocación, ¿no es cierto? Porque yo creo que si uno busca hacerse, no sé, hacerse rico, como dicen por ahí, creo que no lo van a encontrar en una profesión de pedagogía. Claro, no van a encontrar riquezas materiales, van a encontrar otro tipo de riquezas en la carrera de pedagogía. Es que la lógica del profesional de la educación no es la lógica del mercado. Entonces, pero yo creo que siempre hay jóvenes que tienen vocación de servicio. Entonces, a todos esos jóvenes yo los llamo a que apuesten por la pedagogía. Y yo creo que hay muchos desafíos interesantes en la pedagogía, sobre todo hoy día que partimos hablando de lo socioemocional, ¿no es cierto? Claro. Hay un campo ahí por descubrir, por investigar y por llevar a la práctica. Así que creo que la educación siempre va a ser un campo desafiante, siempre. ¿Sí? Tiene muchas áreas de integración, ¿ya? Así que invitarlos y a que confíen que la educación pública es una educación que va a ir hacia la mejora. Muchísimas gracias, Sandra, por haber estado aquí en Entre Columnas. Sandra Aravena, la rectora del Instituto Nacional, compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias, Ramón, por invitarme. Bueno, y gracias a ustedes también por haber estado junto a nosotros en Entre Columnas, esta conversación donde logramos sostener un interesante diálogo hoy día sobre la educación. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Nos vemos.